Vive largo y saludable, un podcast de Doctoralia. Conversamos con profesionales médicos sobre esas preguntas y temas cotidianos que todos tenemos sobre nuestra salud. Acompáñennos en cada episodio de Charla Experta para descubrir cómo vivir más, pero sobre todo, cómo vivir mejor. Todos buscamos la sonrisa perfecta, por eso hoy en este episodio del podcast de Doctoralia vamos a hablar sobre estética dental, ortodoncia e incluso bruxismo. Hoy tenemos como invitado al doctor Diego Parra, especialista en rehabilitación oral y estética y en su clínica donde se cubren todas las especialidades odontológicas. Hola doctor Diego, muchas gracias por estar en el podcast de Doctoralia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué rico que creen estos espacios para generar conciencia y quitarles mitos a todos los pacientes. Buenísimo. Y para entrar un poquito en la conversación, usualmente les pregunto a los especialistas y a los doctores, ¿cuáles son las razones por las cuales los pacientes acuden a tu consulta y a tu clínica? Principalmente los pacientes como rehabilitador oral buscan una parte estética. Quieren dientes más lindos, quieren dientes perfectos. Pero que en la realidad, como se basa mi consulta, es explicando un poco realmente lo más importante. El pilar más importante de la boca debería ser la función. Si hay una correcta función, la estética va a venir por añadidura y se van a ver dientes bonitos. De la misma forma, si ya hemos perdido algo de los dientes, tenemos desgastes o ha habido alguna maloclusión o algo que nos haya afectado los dientes, pues debemos de recuperar primero esta parte funcional para ya después ahí sí recuperar la parte estética. Entendido, doctor. Y hablando un poquito de esto, de pronto a veces uno se obsesiona mucho con tener una sonrisa perfecta. Incluso tal vez en la mente de uno no se viera tan natural, sino uno busca la perfección. ¿Cómo lograr una sonrisa estéticamente agradable y que cumpla los objetivos y la idea que uno tenga en la cabeza? Bueno, creo que como rama de la salud, lo más importante es siempre hacer una prevención, es decir, asistir regularmente al odontólogo. Yo le digo a mis pacientes idealmente cada 4 meses. Si asistimos cada 4 meses, lo que vamos a hacer es estar haciendo limpiezas. En la medida que nosotros hacemos limpiezas, a pesar, digamos, de que los pacientes digan me estoy cepillando porque tengo caries o me estoy cepillando, no necesito ir al odontólogo, realmente la cavidad oral es multifactorial. Es decir, aquí tenemos 5.000 especies de bacterias, nos presentamos a cambios térmicos donde hay altas temperaturas, tomamos algo caliente, luego algo frío y infinidad de condiciones. Entonces, por estas razones multifactoriales que nos da, debemos de siempre hacer una prevención. Entonces, primero, la prevención. Y segundo, en esa prevención siempre debemos de también hacer una toma de una radiografía panorámica. Muchas veces hay cosas que al ojo clínico no alcanzamos a ver, o no alcanzamos a ver de pronto una caries que esté en medio de los dientes y solo por medio de una radiografía es que podemos detectar esto. Entonces, la prevención siempre va a ser una de las cosas más importantes para tener una sonrisa saludable, una sonrisa estética. Y ya después van a venir otros temas que van muy subjetivos a la edad, como puede ser el color de los dientes, ¿cierto? No es lo mismo una persona que tiene 20 años o una persona que tiene 70, 80 años en la que el color de los dientes pues ya muy blanco no se va a ver muy natural y no acorde, digamos, que a la edad. Y lo más importante, el pilar más importante, siempre debe haber una adecuada función. Es decir, que los dientes estén derechos. Digamos que muchas veces los pacientes creen que los dientes derechos es por un tema estético. Y realmente la finalidad de unos dientes derechos es que si yo estoy en mi buena posición, cumplo la función que voy a hacer en el grupo de trabajo que tengo, ¿cierto? Entonces los dientes funcionan en grupo. Cada uno tiene una función específica. Hay dientes que tienen una función de trituración, de desgaste, de fonación, de estética. Y en la medida en que estos están alineados derechos, pues se presenta una buena función. Si eso, al contrario, no hay una buena función, lo que nos va a producir es que tengamos problemas a largo plazo. Y antes de hablar un poquito de esta parte que decías de los dientes derechos, hablemos un poco de la parte estética. ¿Qué es un diseño de sonrisa? ¿En qué consiste un diseño de sonrisa? Bueno, el diseño de sonrisa
está mal llamado. Muchas veces dicen, no, yo me voy a hacer un diseño de sonrisa y de pronto piensan que por hacerse o decir que tiene un diseño de sonrisa es tener carillas. Pero realmente el diseño de sonrisa abarca una infinidad de tratamientos. Tratamientos como desde gingivoplastias, donde el recorte de las encías para que se vean muy más armoniosos, alineamiento de los dientes, como lo mencionaba antes, que puede ser con ortodoncia o hoy en día con alineadores dentales, blanqueamientos dentales para mejorar el color o la tonicidad de los dientes, que realmente la palabra técnica no es blanqueamiento, sino la palabra técnica sería aclaramiento. Los dientes, algo que los pacientes de pronto no entienden mucho, es que los dientes no son totalmente blancos, sino los dientes realmente son como un color marfil y van a depender de la translucidez que tenga el diente. Es decir, hay dientes que son más opacos o tienen menos translucidez, que es como cuando tenemos un vidrio esmerilado en el baño donde yo puedo ver hacia atrás como un reflejo del color, pero no veo lo que está pasando. Entonces, esa es una propiedad del esmalte que tiene. Y de acuerdo a si tiene alta capacidad de translucidez, pues yo voy a ver el interior del diente, es decir, lo voy a ver un color más marfil o más amarillo. En los casos donde no hay translucidez, por ejemplo, los pacientes de tez morena tienen menos translucidez y por eso los dientes se ven muchísimo más blancos. ¿Listo? Entonces, esa es otra de las cosas que podemos revisar con el color, y definitivamente otras que son lo que conocemos como las carillas, que pueden ser de diferentes materiales o pueden ser bordes incisales. Entonces, todo este conjunto de tratamiento es lo que buscamos o lo que se puede encontrar dentro de un diseño de sonrisa, que básicamente un diseño de sonrisa es buscar una estética agradable que debe ser personalizada, que eso es otra cosa que vemos hoy en día. Vemos pacientes de pronto que tienen los mismos dientes y a todos de pronto van donde el mismo doctor y el mismo doctor le hace los mismos dientes a todos. No es lo ideal. La estética va caracterizada en la forma de la cara, en la sonrisa que tanto muestra los dientes, masculino, femenino, van en diferentes formas. Entonces, es algo que se debe hacer un correcto diagnóstico, una correcta planeación en conjunto con el paciente, porque no es lo mismo tus expectativas, no es lo mismo lo que tú consideras estético a lo que yo puedo considerar estético. Y eso también es muy válido y muy importante. Porque va a haber pacientes que tienen un deseo de pronto lo que fue una moda, pero digamos que aún todavía quedan algunos pacientes donde dicen yo quiero los dientes extremadamente blancos. Hoy en día muchos pacientes han migrado de ese extremadamente blanco que nosotros le decimos como chicles Adams o color inodoro de los dientes, que es extremadamente blanco, a unas tendencias más naturales, a dientes que se vean blancos, lindos, saludables, pero que no se vean artificiales, sino que se vean naturales. Y hablando un poco de eso, si se hacen, bueno, perdón, uso más el término blanqueamiento dental con mucha frecuencia, ¿qué peligros puede tener eso para los dientes? Creo que uno de los problemas que hay hoy en día con los blanqueamientos es la automedicación, y que sobre todo encontramos en tiendas Amazon o virtuales donde vemos productos para blanquear los dientes, y los pacientes usan este tipo de productos sin ningún control y sin ningún indicación médica real o una indicación odontológica. Entonces, el hacer progresivamente esto sin saber las concentraciones que se estén usando, sin utilizar otros medicamentos que se deben de utilizar después de hacer un aclaramiento, pues sí puede producir unos daños en el esmalte dental. Y depende de la cantidad que se haga, depende de las concentraciones y demás, pueden llegar a ser hasta irreversibles. Realmente lo que el blanqueamiento no, por sí no hace daño, y uno podría hacer una periodicidad de cada año, dependiendo de las concentraciones, manejado por un profesional, un especialista realmente, se podrían hacer aclaramientos o blanqueamientos cada año y no tener ningún daño en el esmalte. Realmente lo que se produce cuando se hace un aclaramiento es un cambio en los minerales del esmalte dental, pero ese cambio vuelve y regresa a su naturalidad con unos medicamentos que debemos de usar después del aclaramiento y con unos factores que tiene la saliva.
Entonces la saliva ya de por sí crea una remineralización del esmalte dental y eso quiere decir que vuelven los minerales otra vez al diente, por lo cual el daño vuelve, digamos que si hablamos de que existe realmente un daño, no es un daño, es un cambio en los minerales, pero ese cambio vuelve a su naturalidad después del tiempo haciéndolo de la forma adecuada. ¿Y cómo se cuida el blanqueamiento? Porque a uno le dicen no tome tanto café, no tome vino tinto o que el té incluso mancha más que el café. ¿Cómo cuidar el procedimiento? Realmente todo mancha. Hay digamos que cosas que nos pueden manchar más, como las bebidas de pronto artificiales, porque tienen un pigmento artificial, o las bebidas oscuras. Esto pues puede hacer que los dientes duren menos blanco, ese efecto de blanqueamiento dure menos. Pero la mejor forma de cuidar el blanqueamiento es haciendo limpieza. Es decir, que si nosotros vamos a consumir este tipo de bebidas, los dientes estén limpios. Lo que pasa cuando nosotros comemos es que quedan restos o residuos en los dientes. Eso nosotros lo llamamos placa o biofilm y eso va a quedarse pegado en el diente. Si adicionalmente a eso utilizamos una bebida oscura, una bebida que tenga algún tipo de pigmento, ese pigmento se va a agarrar de ese biofilm o de esa placa y de esa forma empieza a ingresar al diente y de esa forma crea el pigmento, los dientes empiezan a mancharse. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Que cada vez que comamos esperemos por lo menos media hora, no cepillamos los dientes y mantener los dientes limpios va a hacer que se dure ese blanqueamiento más o que no se pigmenten los dientes. Doctor, ¿qué efectos negativos puede tener para un paciente un tratamiento estético mal realizado? Digamos que eso es una de las causas más comunes o más frecuentes que se ven en consulta. Tratamientos, por ejemplo, de las carillas dentales. Las carillas dentales, normalmente una de las causas más comunes es que hay sangrado en los dientes. Entonces, para eso, pues quiero explicarles un contexto muy importante que debe ser muchos pacientes creen que hacerse las carillas o quieren hacerse carillas dentales, pero no hacer un desgaste de los dientes. Y es importante saber por qué es el desgaste o cuál es el desgaste. En el pasado utilizábamos materiales en el que necesitábamos desgastar los dientes para tener una retención. Hoy en día ya no hay necesidad de ese desgaste excesivo porque ya tenemos materiales que se adhieren bien a los dientes sin problemas de que se caiga. Pero los dientes debemos de tener en cuenta de que, por ejemplo, si queremos hacer un diseño de sonrisa o unas carillas cerámicas o unos lentes cerámicos, los lentes cerámicos, haz de cuenta que es como si tuviéramos un vidrio. Si yo coloco un vidrio en el piso está totalmente liso y me paro encima del vidrio, esto no se me va a partir. Pero si al contrario el piso tiene alguna ondulación o tiene alguna piedra, yo coloco el vidrio encima de esa piedra y me paro ahí, el vidrio se me parte. Eso mismo puede pasar con un lente cerámico. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos un alisado de la superficie del diente, porque como les mencionaba, el diente no es totalmente liso, sino tiene unas ondulaciones, para que se pueda agarrar ahí y no tenga ningún problema. Eso es número uno. Y número dos, buscamos que nunca haya un sobrecontorno, es decir, que haya un material que quede gordo o que genere un escalón en los dientes. Muchos de los tratamientos frecuentes donde no les hacen ningún tipo de desgaste generan un escalón en los dientes. Y ese escalón en los dientes es un reservorio de bacterias y de comida, que normalmente termina siendo una inflamación de los dientes. ¿Listo? La inflamación de los dientes, ¿qué es? Es una forma de tu cuerpo defenderse ante bacterias que lo están atacando. Entonces, así cuando tú te cortas, tienes una cortada, entonces sangra tu piel, lo que hace tu cuerpo es enviar células de defensa para disminuir un ataque, disminuir una infección o células para reparar lo que está pasando ahí. Entonces, cuando hay un sangrado en la boca o cuando hay un sangrado, por ejemplo, después de un diseño de sonrisa, de unas carillas, muchas veces es porque o están desadaptadas o hay huecos o hay esos sobrecontornos. Y eso termina afectando en el tiempo en el periodonto del diente, que el periodonto del diente básicamente es el hueso y la encía.
Entonces, de acuerdo al tiempo que se pase con esto o con el paciente deje de pasar esta inflamación, porque muchas veces los pacientes dicen, no, es que cuando me paso la seda dental es que me sangra, entonces mejor no uso la seda dental, yo por eso solo me cepillo. Es un error gravísimo, no debería de sangrar al usar la seda dental. Pueda que, digamos, pacientes me digan, no, es que a mí me sangra y yo no tengo carillas y me sangra. ¿Qué quiere decir eso? Que se te está quedando algo de comida y tu cuerpo está tratando de defenderse y lo que hay que hacer es al revés, buscar utilizar más la seda dental, que con el uso frecuente esto debe desaparecer. Si no desaparece, hay que consultar al odontólogo porque quiere decir que hay un problema ahí, hay algo que le debemos de prestar atención. Si no le prestamos atención, lo que va a pasar es que ese es el sostén del diente, es decir, un diente alrededor tiene hueso y a los 2-3 milímetros está la encía. Si esa inflamación sigue y sigue y continúa por mucho tiempo, quiere decir que hay bacterias ahí, esas bacterias empiezan a destruir el hueso, empiezan a degradarlo, a comérselo, y lo que termina pasando es que hay esas recesiones gingivales o que los dientes después empiezan a moverse y se pierden, que es lo que nosotros llamamos enfermedad periodontal. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los problemas más frecuentes en los diseños de sonrisa, número 1. Y número 2, el que hacen diseños de sonrisa donde no buscan una real función. Y esto es algo que pasa mucho. En estos días, por ejemplo, me llega un paciente en el que me dice, Doc, es que quiero que me cambie otra vez el diseño de sonrisa porque ya se me ha partido, mire, se me volvió a partir, como que no fue muy bueno, quiero que me lo vuelva a hacer. Cuando yo entro a revisar, realmente el problema que tiene es que el paciente no tiene muelitas o las muelitas que tiene las tiene desgastadas, no hay una buena función, un buen acople y como les mencionaba en el inicio, los dientes todos tienen una función y si alguno falta, pues esa función no se va a dar correctamente. Entonces lo más importante para que haya una estética es que debe haber función. Entonces volviendo al ejemplo del paciente es, yo le digo a él, yo te puedo volver a hacer la parte de adelante, que es lo que tú quieres, que es el motivo de consulta, pero ahí no estoy solucionando el problema. Eso o se te va a volver a partir o vas a tener otro problema, se te va a desgastar porque la parte de atrás, que son los pilares fundamentales que me sostienen toda la boca, con los que hago la real función y masticación, no están bien. Mientras eso no esté bien, pueden pasar infinidad de cosas. Uno de los comentarios que uno más ve en redes sociales cuando se dan esta charla sobre diseño de sonrisa o la parte estética es que las resinas o las carillas pueden generar mal aliento. ¿Qué tan cierto es eso? El mal aliento no debería de ocurrir. Si ocurre es por lo que te mencionaba. Existe, por ejemplo, como te explicaba antes, muchos doctores lo que hacen es crear una resina encima del diente, crean unos sobrecontornos, es decir, un escalón encima, entre los dientes y la encía crean un escalón, eso produce inflamación y esa inflamación es porque ahí hay reservorios de bacterias o restos de comida que están todo el tiempo ahí. Entonces, esos restos de comida que estén ahí todo el tiempo producen realmente mal aliento. Entonces, cuando un paciente tiene mal aliento, lo importante, lo primero que hay que revisar es que no tenga caries, que no tenga sobrecontornos, que no tenga inflamación, que los dientes estén todos sanos, número 1. Y número 2, si todavía persisten algún problema de halitosis o de mal aliento, se debe revisar alguna parte de reflujo gástrico. Inclusive, uno de los pacientes, digamos, en estos días me llegó un paciente donde me dice, no, mira, yo pues vengo al odontólogo, tengo los dientes bien, pero quiero hacerme una limpieza y ya. Yo lo reviso, me dice, me acabé de hacer una ortodoncia hace poco, lo veo perfecto, lo veo bien, pero cuando reviso no hay una adecuada función, es decir, los dientes no están engranando ni funcionando bien. Y le pregunto, ¿tú sufres de gastritis o reflujo? El paciente me dice, sí. ¿Por qué me lo dice? Le digo, porque no tienes una buena acople de los dientes o una buena mordida. Y cuando uno no tiene una buena mordida, no hay una buena función masticatoria. Los dientes, como te mencionaba, tienen una función, cada uno tiene una función, pero sobre todo las muelitas son las que nos hacen la función masticatoria. Entonces, cuando hay espacios o huecos entre ellos o ellos no están encajando bien, lo que termina haciendo es que el alimento pase derecho al tracto digestivo y eso
traduce en que hay más jugos gástricos o más ácidos en el estómago, y eso es lo que comúnmente uno ve como gastritis, como reflujo en la parte, digamos, que siente el paciente y no entiende por qué, pero viene esa raíz de una maloclusión o la malfunción. Entonces, en este caso, por ejemplo, la paciente me decía, es verdad, yo empiezo a sufrir de gastritis desde hace 2 años. Cuando me hice una ortodoncia con alineadores, terminé esa ortodoncia y desde ahí es que yo empiezo y vengo sufriendo de reflujo, de gastritis, voy al médico y no me daban con la razón, pero ahora entiendo la lógica de por qué está pasando esto. Clarísimo, doctor. Volviendo un poco al tema de la función en el que has hecho bastante énfasis, hablemos un poco de los tratamientos de ortodoncia. Buenísimo. Digamos que es una de la parte que yo le explico a los pacientes. Cuando el paciente llega y normalmente el paciente nunca llega diciendo quiero tener mejor salud, quiero tener mejor función, sino el paciente llega diciendo quiero que mis dientes se vean bonitos, quiero tener una mejor estética. Y ahí es donde viene mi función en explicarle. Hay 2 caminos que podemos coger. Un camino que puede ser el natural, que es buscar el movimiento natural o la posición natural del diente, cuál la debería ser, que es con ortodoncia, o hacerlo con una forma sustractiva y aditiva por medio de la rehabilitación. Entonces, si yo lo hago por medio de la rehabilitación, si voy a necesitar unos espacios, pueda que necesite hacer unos desgastes, o si no necesito espacios, pues simplemente voy a agregar un material que tiene una vida restaurativa. Es decir, que va a llegar en un punto en donde vamos a tener que cambiarlo. Como todo en la vida que tenemos, cualquier material que tenemos o usemos en la vida va a llegar en un punto y que por más bueno que sea, necesitamos cambiarlo o reemplazarlo. Y está la otra forma, que es la forma natural, que es por medio de la ortodoncia. Que por medio de la ortodoncia hay diferentes técnicas que vienen usándose de mucho tiempo, con brackets, con diferentes de tecnologías, unos más rápidos que otros, más estéticos que otros. Y la última, lo mejor que hay hoy en día es los alineadores dentales. Que los alineadores dentales son placas removibles transparentes que funcionan por medio de unos topes que se van colocando en los dientes. Los topes nosotros los llamamos attachment, y sobre esos attachment van esas placas transparentes. Entonces el paciente debe usar estas placas transparentes 22 horas al día, es decir que es un tratamiento que va a ser muy independiente del juicio del paciente. Si el paciente no es comprometido, no es juicioso, no está usando las placas 22 horas al día, es decir, solo se la debe quitar para comer, cepillársela y volvérsela a colocar, no va a funcionar. Pero con la ortodoncia, con este sistema de alineadores, es una de las mejores formas de lograr esa función. ¿De qué depende la velocidad de un tratamiento de ortodoncia? Bueno, un tratamiento de ortodoncia, digamos que los categorizamos en 2. Uno donde no son tan complejos y podemos hablar de que una ortodoncia dure alrededor de 1 año, año y medio máximo debería durar una buena ortodoncia. O en un casos ya severos o más complejos, 2 años, 2 años y medio es lo que podría llegar, o en casos donde incluyen cirugías maxilofaciales podrían ser un poquito más, hasta unos 3 años podría llegar a ser un caso muy complejo o severo. Pero en la naturalidad un caso sencillo podría llegar a durar 1 año y medio. ¿Qué es importante? En la ortodoncia, el tratamiento va a depender de que el paciente sea juicioso, asista a controles regulares y no tumbe ningún bracket, ¿cierto? En los alineadores sí va a depender es de que el paciente utilice realmente los dispositivos 22 horas al día. Una de las ventajas que tiene la ortodoncia con alineadores es que puede ser un poco más rápido. A diferencia de la ortodoncia funciona por medio de alambres, con brackets y alambres. Estos alambres, para iniciar los tratamientos, yo necesito iniciar con alambres muy delgados. Los alambres delgados no me permiten hacer mayores movimientos o movimientos muy específicos. Eso hace que los movimientos específicos se van a dar por ahí a partir del 6º mes o 5º mes, a diferencia de un tratamiento con alineadores. Los tratamientos con alineadores yo puedo mover un diente específicamente sin necesidad de mover todos los otros. Eso puede acelerar los tiempos de tratamiento.
Pero a su vez, como te decía, tengo casos en los que los pacientes están muy juiciosos, muy comprometidos con sus alineadores y los utilizan 22 horas al día. Y los tratamientos funcionan perfecto, pero hay casos donde los pacientes dicen, no, por ejemplo, no, yo los uso solo en las noches porque en el día me incomodan para hablar, o porque no los quiero usar, o porque no me gustan. Y entonces, ¿qué pasa? En la noche se mueven un poquito, pero en la mañana se devuelven. Entonces, en esos casos, los tratamientos se vuelven más lentos, o algunos dientes no se terminan de dar el movimiento completo, y llega en un punto en el que el alineador ya no encaja o ya no funciona. Y ahí es donde nos toca hacer algo que nosotros llamamos refinamientos. Que el refinamiento es básicamente volver a empezar, es hacer un escaneo nuevamente y hacer una simulación otra vez de los movimientos y una serie de placas, que es lo que es el tratamiento con alineadores. Hay algunos tratamientos de ortodoncia que tienen un beneficio de que el costo es bajo, los tratamientos low cost. ¿Qué tanto de verdad se cumple lo que se promete? Bueno, dentro de los tratamientos low cost yo veo varios problemas. Digamos, uno de los problemas más grandes es, por ejemplo, tratamientos de ortodoncia. Un paciente con tratamiento de ortodoncia que dice, no, es que aquí me dejan controles muchísimo más barato, mira, así, yo lo pago así. Uno va a entrar y revisar, y son tratamientos que son normalmente en clínicas, o son tratamientos donde los doctores, uno puede ser la persona que lo está haciendo el control, no es un odontólogo, no es un ortodoncista, sino muchas veces son auxiliares o técnicos que están haciendo ahí cambio de cauchos, cambio de alambres, pero sin, digamos, que realmente un especialista que esté detrás. Porque realmente un buen control de ortodoncia podríamos hablar que debe durar alrededor de unos 30, 40 minutos, en la que el ortodoncista o el profesional se sienta, revisa el caso y empieza a hacer el movimiento, o empieza a revisar qué dientes tiene que mover, qué dientes no están moviéndose, cuáles son las mecánicas que se va a hacer. Entonces, muchas veces en estos low cost lo que encontramos es que el paciente va y le hacen 15 minutos, tiene solo 15 minutos de tiempo, y lo que hacen muchas veces es que le cambian solo los cauchos y ya. Entonces realmente no están haciendo unos movimientos ideales o una planificación real, y esto lo hacen porque alargan los tratamientos, y en la medida que se alarga, pues el paciente termina pagando realmente el costo real de un tratamiento de ortodoncia. Entonces, al final, esto repercute en la salud de los pacientes, porque entre más tiempo yo tenga fuerzas no controladas en los dientes, me puede hacer una reabsorción radicular. Que la reabsorción radicular es que se me acorte las raíces de los dientes. Y si se me acortan las raíces de los dientes, pues puedo tener una infinidad de problemas. Entonces, ese es uno de los problemas que vemos con la ortodoncia convencional. Digamos, que no haya un seguimiento real de un ortodoncista y un tiempo dedicado para hacer los movimientos que deberían ser. Y ahora, en la parte de alineadores encontramos que dicen como, listo, venga, le entregamos un paquete de alineadores, yo le doy mi paquete y se va, o hacemos seguimiento virtual, y no hay realmente un seguimiento de un profesional. Y en eso me he encontrado pacientes donde me llegan, me dicen como, no, yo me hice alineadores hace poco porque me querían enderezar los dientes y ya me los enderezaron. Y yo entro a mirar y la parte funcional no está bien. Entonces quiere decir que eso va a generar en un futuro unos daños. Y efectivamente uno ve como los pacientes en un futuro cercano dicen, ay, se me volvieron a torcer los dientes. Y ese volverse a torcer los dientes es porque no hay una buena estabilidad oclusal. Mientras la estabilidad oclusal no se dé, pueden volver a haber recidivas. De todas formas, lo que nos dice la literatura en cuanto a la parte de ortodoncia es que un paciente adulto, al haber hecho ya una ortodoncia, llámese adulto después de 20 años en adelante, su hueso ya está más formado más formado, digámoslo. Esto hace que la posición de los dientes se puedan presentar más recidivas, y por esto sí es muy importante que utilicemos en pacientes adultos retenedores de por vida. El primer año debería ser de uso constante, o sea, todo el tiempo, igual que los retenedores o los alineadores, y el segundo año debería ser de uso solo en las noches, pero de por vida. Doctor,
Uno seguramente tiene un amigo o más de un amigo realmente que le dice a uno que tiene bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Bueno, el bruxismo es algo multifactorial. Es un desorden de nuestro cuerpo donde le da una orden a nuestro músculo, de nuestra mente, de nuestro cerebro, le da una orden a nuestro músculo, se creen unos movimientos involuntarios. ¿Listo? Lo que hemos encontrado, lo que debemos de revisar en un tema de bruxismo, que muchas de las causas de los bruxismos es porque hay una parafunción o una malfunción. Los dientes, como te he venido mencionando, si están alineados de una forma correcta, no van a tener interferencia. Una interferencia es que un diente que no debe chocar, choque. Cuando un diente que no debe chocar choca, lo que va a producir es como unos nudos en la cara o en los músculos de la cara, que son los mismos nudos que hay veces decimos, uy, tengo en la espalda un nudo, me toco, me duele. Esos mismos nudos se presentan en los músculos de la cara. Entonces, al tener esos nudos o puntos gatillos, llamamos nosotros, lo que va a desencadenar es dolores de cabeza, que por ejemplo, contándote una anécdota, una paciente llega a mi consulta y me dice, doctor, yo quiero que me revise, terminé la ortodoncia, pero yo llevo mucho tiempo donde me duele la cabeza, tengo una cita en estos días inclusive con el neurólogo para que revisemos eso, porque no me pasa el dolor de cabeza. Y entramos a revisar y efectivamente hay una parafunción, es decir, hay unos dientes que están chocando que no deberían de chocar y eso lo que termina repercutiendo es en puntos gatillo, dolores de cabeza y es algo que es multifactorial. Entonces, ¿qué va pasando? Si hay puntos gatillos, hay dolor, entonces el paciente en la noche empieza a crear como una parafunción, a crear un movimiento ahí y a generar un desgaste de los dientes. Ese mismo movimiento o esa misma fricción que crea ahí va haciendo que los músculos crezcan. En la medida que los músculos crecen y se ven más grandes, van a producir más daño en los dientes. Entonces ahí se producen fracturas o desgastes más severos, porque en general todos bruxamos y eso va a depender es por parte de la mente. ¿Qué debemos de hacer entonces para prevenir el bruxismo? Lo primero es controlar nuestro estado mental. Entonces, terapia de yoga, meditación, psicológica, controlar nuestras emociones, controlar pues todos nuestros problemas que tengamos y ya luego revisar la parte funcional. Que los dientes estén bien alineados, que no haya ningún tipo de interferencias. Si existe algún tipo de interferencias, entonces debemos de revisar o corregir esa malfunción primero y ya luego si por ejemplo en algún caso donde tenemos que los músculos nos ven muy grandes, que por decir algo en un paciente hombre se va a ver muy bien porque se ve la cara muy cuadrada, entonces se ve más masculino, pero digamos en pacientes mujeres donde dicen como no, es que yo soy muy cachetona o me veo muy cachetona, hay veces no es tanto realmente los cachetes y muchas veces pacientes se hacen bichectomías, pero realmente no es exceso de grasa que hay, sino un exceso del músculo, que el músculo está muy grande, está muy hipertrofiado, porque cuando se crean esos movimientos o esas parafunciones en la noche, es como si el músculo estuviera toda la noche haciendo gimnasio. Entonces está creciendo, 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 por eso se ve mucho más cuadrado y ahí es donde aparece uno de los tratamientos que es la aplicación de toxina botulínica en los músculos de la cara para evitar de que el diente tenga ese tamaño tan grande, ¿sí? O esa hipertrofia tan grande. Eso no va a afectar en nada en la masticación o en la función, sino va a evitar es que el músculo tenga una capacidad de daño mucho más grande que la que debería de tener. Doctor, muchas gracias. Yo creo que acabamos de tener una sesión bastante completa sobre ortodoncia, estética dental y bruxismo, pero ¿quisieras dejar algún mensaje final para la audiencia del podcast de Doctoralia? Sí, realmente la prevención es muy importante. Siempre debemos de consultar a nuestros odontólogos cuando haya cualquier signo de alerta, cualquier cambio. Muchas veces los pacientes también se quedan con de pronto un solo diagnóstico y a veces es importante indagar varios diagnósticos, varios profesionales
en las que les explique realmente cuál es la causa y que les explique realmente cuál es el tratamiento, y no que sea por venderles algo estético, donde de pronto digan, sí, usted quiere alinearse los dientes y le pongan unas carillas, les hagan algo, pero no les hablen de toda la parte funcional, no les hablen de toda la parte de salud, de toda la parte de diagnóstico y de una correcta planificación. Cualquier tratamiento odontológico necesita de un diagnóstico y una planificación, y para esto es muy importante hacer una valoración. Entonces, importante que asistan regularmente a una valoración cada 4, máximo cada 6 meses, para que todo esté bien y todo esté en salud. Muchas gracias, doctor. Y recuerden que pueden encontrar al doctor Diego Parra en doctoralia.co o descargando la aplicación de Doctoralia en sus teléfonos móviles. Nos vemos en un próximo episodio de Vive Largo y Saludable, el podcast de Doctoralia.